todos mis queridísimos amigos, sean bienvenidos a la Antorcha Cavernícola, el lugar donde con un poco de fuerza cavernícola encenderemos la llama del conocimiento y la curiosidad. En el día de hoy vamos a continuar con los niveles de organización del organismo vivo, recordando de que estábamos haciendo mención de todos esos niveles jerárquicos que nos componen, desde lo más pequeño hasta lo más grande, comenzando con el átomo. Y si no te has visto el primer video, la primera parte te invito a vértelo, encarecidamente te invito a vértelo para poder proseguir con total entendimiento a los niveles que ahora seguiremos. En el día de hoy vamos a hablar del nivel celular. Habíamos hablado del nivel atómico, que era el primero, de los átomos, y cómo estos átomos se unían entre ellos para formar moléculas y formar así un nivel molecular. Después de esto vamos a formar algo, llegaríamos al tercer nivel, que sería el nivel celular. Pero antes de hablar de la célula, esa unidad básica, porque ya estamos hablando de un microorganismo, antes de hablar de esta célula, hermoso dibujo por cierto, me salté 4 horas haciéndolo. Antes de hablar de la célula tenemos que hablar de otro nivel un poquito menor que se llaman las organelas. ¿Qué son las organelas? Son un conjunto de moléculas, bueno, están formadas por moléculas naturalmente. Estas organelas son, digamos, los órganos. Así como nosotros tenemos nuestros órganos, nuestro páncreas, nuestro hígado, la célula tiene sus órganos. Por eso se le llama orgánulos, porque son microestructuras que son componentes esenciales de la célula y se encuentran dentro de la célula. A saber, las voy a decir las más importantes, que son el núcleo, que es este de acá, que es donde se controla toda la célula, donde se encuentra la información genética y por ende normalmente es el centro de control de toda la célula. La mitocondria, que es donde ocurre la respiración celular, donde la célula puede obtener o potenciar la obtención de energía mediante la degradación de carbohidratos normalmente. Lo que hace la mitocondria es utilizar el oxígeno como un combustible que va a permitir que se obtenga la mayor energía posible. Por eso se le llama que interviene, por eso se le dice que interviene en la respiración celular, porque se encarga de esto. Toma el oxígeno y hace obtención de energía, de mucha más energía. Multiplica la energía que se puede obtener normalmente en ausencia de oxígeno. Entonces, tenemos a los ribosomas, estos punticos rojos que pueden ver en el dibujo, que realmente se encargan de sintetizar proteínas, sintetizan proteínas. Después tenemos al retículo endoplasmático, que es donde se encuentran los ribosomas y donde se empaquetan, se sintetizan estas proteínas y se mantienen. Entonces, todos este conjunto de orgánulos que tienen una función muy importante van a ser rodeados por una membrana plasmática, que es esta que ven aquí. Van a ser rodeados y así se va a formar la célula. Aquí están las organelas más importantes o las más relevantes, como por ejemplo, estoy dando un ejemplo de las más importantes, naturalmente hay muchas más, pero bueno, la membrana plasmática lo que va a rodear es todas estas organelas y va a darle individualidad a la célula, va a formar la célula. ¿De qué manera la forma? Dándole una individualidad. O sea, esto es una barrera que me separa del medio externo. Vamos a hacer la alusión con la piel. Supongamos que mi piel es la membrana plasmática. Mi piel me hace uno en comparación con el medio externo, con lo que hay afuera. Entonces yo soy un individuo. Por mí mismo me abastezco, por mí mismo existo, tengo una individualidad. Porque tengo un medio interno y soy uno en comparación con la naturaleza, con lo que hay afuera. Entonces, la membrana tiene la función de darle esa individualidad y de que sea una, y lo que le permite la cualidad de que pueda ser un microorganismo. Y hablemos de la célula. ¿Qué es la célula? Bendito sea Dios. La unidad funcional y estructural de todo el organismo humano. Ya, la célula humana en este caso. ¿Así o más claro? Bueno, si no quedó claro, realmente es un microorganismo. A diferencia de todos los niveles anteriores, aquí estamos hablando de vida en el nivel celular. Los demás niveles, como eran moléculas, biomoléculas, orgánulos, organelas, orgánulos se llama igual, no tienen vida. Pero ¿qué es lo que define que algo tenga vida y que no? Porque al final estamos hablando de moléculas y moléculas, ¿no? O sea, al final todo viene de moléculas y es como se hace un poco complejo el término de vida. Bueno, ¿por qué la célula tiene vida? Porque tiene 3 funciones específicas, que son la de nutrición, ya que puede por sí misma abastecerse, puede degradar componentes y obtener energía, puede relacionarse,
con el medio externo y responder ante los cambios que hay en el medio externo y adaptarse. Eso es un proceso de adaptación celular. Y puede reproducirse, puede transmitir su material genético que se encuentra en el núcleo, por si no lo había mencionado, el material genético, el ADN, nuestro material genético, se encuentra, nuestro material genético se encuentra en el núcleo de la célula. Entonces, tiene la función de reproducción porque mediante ese material genético ya, cuando se divide, da herencia a los demás, permite que se formen otras células con el mismo material genético y se permita la perpetuación de la especie, en este caso de la célula, y pues de nosotros. La célula tiene esta peculiaridad. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, de la evolución. Se tiene bien entendido que los primeros microorganismos celulares en la evolución fueron unos microorganismos llamados los microorganismos procariotas. Entonces, un ejemplo de microorganismos procariotas, por ejemplo, pueden ser las bacterias. Normalmente son alargadas y no tienen núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo. Su núcleo se encuentra disperso alrededor de lo que llamamos el citoplasma. El citoplasma es todo este espacio que se encuentra alrededor de los orgánulos, el espacio abierto, vacío. Entonces, todo el espacio que se encuentra entre cada organela es el citoplasma. Realmente, el ADN no está concentrado en un núcleo. En este caso, se va a encontrar disuelto alrededor de toda la célula. Esto es una bacteria procariota, lo que normalmente podríamos, para efectos simples. ¿Qué tipo de células son así? Pues muchos parásitos son así, bacterias, microorganismos bastante pequeños, que naturalmente son microorganismos y tienen vida, pero son unicelulares, o sea, son una sola célula. La evolución ha permitido, sin embargo, a medida que pasaron los años y los millones de años, la evolución permitió de que se formara una célula específica, que es la célula eucariota. La célula eucariota. Ok. La célula eucariota es muy particular. Se encuentra en los hongos, en las plantas, en nosotros. Las células animales son células eucariotas. Pero ¿qué es lo que tiene de especial? Porque prácticamente incluso hasta la otra tiene retículos, sintetiza proteína, la procariota, quiero decir, puede cumplir funciones vitales básicas. Pero la eucariota tiene una especialidad, que es que puede, o que su núcleo, como presenta un núcleo, todo su material genético se encuentra en el núcleo. Y eso le confiere una capacidad de que va a tener un centro de control más específico y va a coordinar mejor sus actividades y va a permitir ciertas funciones que esta no se puede dar el lujo de tener. Aparte de que estas tienen mitocondrias. Normalmente tienen, en el caso de nosotros, que es animal, célula humana tiene mitocondrias y estas mitocondrias le permiten obtener mucha energía. Entonces, algo aquí muy importante es saber de que la bacteria, por ejemplo, que es un organismo procariota, es unicelular. Y sin embargo, pasa algo curioso con la eucariota. Puede formar organismos pluricelulares, compuestos por varias células. O sea, varias expresiones de sí misma en una labor conjunta. Puede formar estructuras. Ya esas estructuras, cuando ascienden de nivel y se agrupan unos a otras, porque las células lo que van a hacer es unirse unas a otras, van a formar lo que llamamos los tejidos. Eso es lo que va a pasar. Las células van a poder formar organismos pluricelulares, van a poder unirse entre ellas y trabajar conjuntamente para poder formar organismos más grandes. La procariota no puede subir de nivel. Es un microorganismo, pero hasta ahí llegó. No puede subir de nivel, pero la eucariota sí. Eso es lo que pasa con los hongos, que forman tejidos. Eso es lo que pasa con nosotros, que formamos los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Bueno, vamos al otro nivel y ahí hablaremos. Ok, hemos subido entonces de nivel, vamos al tercer nivel, que son los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Oye, si las organelas o los orgánulos estaban compuestos de un conjunto de moléculas y las células de un conjunto de organelas, ¿de qué estarán compuestos los tejidos? De un conjunto de células. En este caso, células eucariotas que van a tener una función similar.
estos tejidos tendrán una función similar, estas células se van a especializar. Porque una de las cualidades de las células eucariotas es la especialización. Como van a trabajar naturalmente en un trabajo conjunto, se tienen que repartir funciones. Si están trabajando para un proyecto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que especializarte para esto, porque si no la sociedad o el sistema o nosotros no vamos a funcionar. Es como la sociedad. Entonces, los tejidos se van a especializar de esta manera y pues, digamos que van a cumplir funciones específicas. Entonces, hay todo nuestro organismo hay 4 tejidos básicos que naturalmente pueden tener ligeras variaciones o especializarse un poco más, pero son 4 tejidos básicos los que nos componen a nosotros. Primero tenemos al tejido epitelial, el tejido conectivo muscular y nervioso. El tejido epitelial se encarga de darle revestimiento a todas nuestras superficies. A toda superficie de nuestro cuerpo, primero le precede un tejido epitelial. El epitelio, por encima, naturalmente. La piel está revestida por un epitelio que naturalmente le da muchas funciones, muchas propiedades. Naturalmente nuestra piel tiene un epitelio que está unido fuertemente por células que se unen muy fuertemente y que impiden el paso del agua. Tienen uniones oclusivas que impiden el paso de todo y por ello nos protegen del medio externo ante la entrada de cualquier cosa, cualquier patógeno, cualquier cosa que nos pueda hacer daño. Entonces, naturalmente, como reviste todo órgano, lo vamos a encontrar en la boca, en el tracto del sistema digestivo, en el esófago, en el estómago. Siempre comienza con un tejido epitelial, en los órganos huecos, en el intestino, en el hígado, en el páncreas, todo órgano, podríamos decir. Entonces, este es lo básico. Después tenemos el tejido conectivo, que es muy especial. Este es muy especial porque tiene muchas especializaciones. Tiene varias funciones, no es fácil clasificarlo dentro de una sola función específica. La función con la que más se la asocia es con la de darle sostén y protección a los órganos. Naturalmente es porque la mayoría de los tejidos así tienen esta función. Como por ejemplo el tejido conectivo de nuestra piel. Bueno, todos los órganos tienen tejido conectivo, ¿vale? Por ejemplo el tejido óseo. El hueso es un tipo de tejido conectivo especializado. Es un tipo de tejido conectivo y el hueso, como había mencionado, tiene función de darle soporte, de que nosotros podamos movernos porque tenemos un soporte para movernos y darle soporte a nuestro cuerpo. Y protección, naturalmente, porque es un órgano duro. Entonces, otro ejemplo puede ser la sangre. La sangre de nuestro cuerpo es un tejido conectivo especializado. Se encarga del transporte de sustancias alrededor de todas nuestras células. Entonces, otro ejemplo para terminar, el tejido graso, las grasas. Hay unas células específicas que se encargan de toda esa grasa almacenarla. Y pues como la grasa es un tejido, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo es tejido, por ende va a estar compuesto de células. Y esas células que tienen función van a estar especializadas ¿en qué? En almacenar la grasa para cuando sea necesario su uso. Ese es un ejemplo de tejido conectivo. Después vamos a tener el tejido muscular. Este es bastante no tan difícil de comprender, pues lo que va a hacer es acortarse. Va a ser un conjunto de células que lo que va a permitir es contraerse para permitir el movimiento. El tejido muscular es bastante especial porque son 3 tipos de músculos los que tenemos en nuestro cuerpo. El músculo primero esquelético, que es el músculo el con el que podemos movernos, y se llama esquelético porque se adhiere, se fija al hueso para poder naturalmente permitir la locomoción, levantamiento. Entonces, un ejemplo claro es el bíceps. El bíceps se va a fijar en origen a un hueso y se va a insertar en otro hueso para que cuando se acorte, porque lo que va a hacer el músculo es acortarse y permitir la locomoción, pueda mover el antebrazo, el hueso, hacia mi brazo. Y naturalmente ocurre la flexión. Ese es un tipo de músculo que se llama músculo esquelético. Después le siguen otros 2 tipos de músculos, que a diferencia de este esquelético que es voluntario, lo podemos mover, todo lo que es esquelético es voluntario, lo podemos controlar nosotros. Los otros 2 que le siguen no son voluntarios. ¿Y cuáles son? Adivinen, adivinadores, el músculo cardíaco. Nosotros no podemos controlar la velocidad de frecuencia o la frecuencia de pulsaciones de nuestro corazón. Entonces,
La frecuencia de los latidos, quiero decir. Eso es totalmente involuntario, está mediado por procesos que ya hablaré más adelante, pero que se salen de nuestro control. Ese es un tipo de músculo, se llama músculo cardíaco. Y después, por último, tenemos al músculo liso, que voy a mostrarles una imagen aquí, que es un músculo totalmente involuntario, pero es esencial, por ejemplo, para el movimiento de nuestros intestinos, para que nuestros intestinos puedan mover toda la comida que ingerimos, todos los productos que ingerimos, para que se pueda mover y se pueda llevar hasta el ano y se puedan absorber naturalmente. Entonces, el músculo liso lo que hace es contraerse de manera involuntaria. O sea, nuestros músculos del intestino ahora mismo se están contrayendo y no somos conscientes de ello, pero lo están haciendo de manera involuntaria. Ese es un tipo de músculo que es más prolongado, que se llama músculo liso. Y por último tenemos el tejido nervioso, que ya pertenece al sistema nervioso, que tiene una función muy importante, que es responder frente a los cambios del medio externo y el medio interno, quiero decir yo. Entonces es muy importante porque casi todos los tejidos relacionados con los nervios, tiene muchas funciones, como por ejemplo enviarle señales. El tejido nervioso lo que hace es enviarle señales a los músculos para que se contraigan. Sin la acción de un nervio, un músculo no se puede contraer. El músculo necesita de la señal eléctrica o electroquímica de un nervio para poder contraerse. Sin nervio no hay contracción muscular. Entonces es un integrador. Cuando hablamos, por ejemplo, de órganos de los sentidos, es tejido nervioso. Todas las sensaciones táctiles son nervios. Tejido nervioso que lo que hace es captar estímulos del medio externo. Si este marcador me golpea o no sé, me muerde un perro, naturalmente solo mis receptores neuronales de la piel lo van a percibir el dolor y van a enviar sensaciones, van a enviar esos estímulos a mi cerebro para que los integre y realice una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta natural si me muerde un perro? Apartarme del perro o retirarme o hacer algún efecto, naturalmente. Entonces, el tejido nervioso nos permite más que todo la supervivencia frente al medio. Y gracias a él somos conscientes y somos lo que somos ahora. Ya eso sería lo básico para entender cómo funcionan los tejidos. Y hasta aquí dejaríamos la segunda parte para terminar en la tercera parte. Todo lo correspondiente a los niveles de organización del organismo humano. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la tercera parte.